Buen día. Vamos a revisar la hoja de datos del diodo semiconductor 1N4007. Esta hoja de datos, como la pueden ver, es de onsemi. Los fabricantes de diodos tienen hojas similares para estos números de parte. Son diversos fabricantes los que lo hacen. En este caso vamos a analizar la de este fabricante. Como pueden ver aquí, tenemos del 1N4001 al 1N4007. Esta hoja aplica para todos esos números. Dice aquí que son diodos de 50.000 volts y tienen patas, ahí es lo que dice, ¿verdad? Axiales con patas. El encapsulado es el 59-10. Pueden ver que nos especifican que en el área de aquí del diodo tiene el número de parte, que es 1N4000. La X pues significa que es el número de diodo, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. La A, el lugar donde lo hicieron. La Y, el año. Y la WW, la semana. Y aquí tenemos unos que son libres de plomo. Y te especifican pues que el puntito lo pueden poner en cualquier localidad. Entonces, pues no es detalle centrar aquí a decir que si lo mandan en bolsa o no lo mandan en bolsa, sino lo que realmente nos interesa es los límites que tiene el diodo para trabajar. Aquí hay información sobre cómo se construye, qué es lo que tiene, y vamos a ver los datos. Aquí tenemos para el 1N4001 al 1N4007. Aquí dice a qué valor están calificados. Y aquí tenemos voltaje inverso repetitivo pico. Su símbolo es VRRM. Y aquí dice que para el 1N4001 es 50 y para el 4007 son 1000. Este voltaje también es el voltaje inverso de trabajo o el voltaje de bloqueo de DC. Este número es máximo. Eso hace que si esto fuera un valor de una onda senoidal no pueden ser 1000. Si se fijan, aquí lo especifica donde dice RMS, voltaje en reversa o voltaje en polarización inversa. Dice aquí es 700 volts. Si lo midiéramos con el multímetro, son 700 volts máximo lo que se pueden aplicar, porque si ustedes hacen la conversión y le aplican raíz de 2 a estos valores, le van a dar aproximadamente estos de aquí. Y por lo tanto, el valor que hay que considerar, este es valor máximo y este es valor RMS. Aquí nos dicen también que puede haber picos de voltaje no repetitivos en media onda para una fase en 60 Hz. Y si se fijan, los valores son un poquito más arriba, soportan tantitos picos de voltaje, pero solamente de manera no repetitiva, o sea, de que puede ser transitorio solamente. La corriente de trabajo rectificada promedio, dice aquí, para una carga resistiva, para una sola fase a 60 Hz, a una temperatura de ambiente de 75 grados centígrados, la especifican como IO y es de 1 ampere. Y aquí nos dicen que puede haber una corriente no repetitiva, o sea, picos de corriente. Aquí tenemos 30 amperes por un ciclo, o sea, soportan picos de 30 amperes por un ciclo, no continuos, no de vez en cuando, sino un transitorio, que puede ocurrir en cualquier caso. Por ejemplo, que caiga un rayo, una contingencia atmosférica, que alguien se lleve un poste, es cuando puede ocurrir esto. La temperatura de unión y de guardado, pues aquí también la especifican de menos 65 a 150 grados. Esto solo es para guardarse. Y aquí tiene las características eléctricas. Es el máximo voltaje, la máxima caída que va a tener este diodo cuando está conduciendo. Aquí dice a 1 ampere y a una temperatura de 25 grados. Es 0.93 típico, 1.1 volts máximo. O sea, el voltaje de diodo, que es VF, no es 0.7 como el ideal, sino que es 0.93 el típico, y máximo puede tener hasta 1.1.
Aquí otro valor que tiene aquí también, para tener el máximo valor de corriente promedio en un ciclo completo a una corriente de 1 amper, es 0.8 el voltaje promedio que podemos medir de caída. Aquí tenemos también la corriente máxima inversa para el voltaje especificado, que son 0.5 microamperes. Se acuerdan que les mencioné la corriente de fuga en el diodo, pues aquí la tenemos, 0.05 microamperes, máximo 10 microamperes. Digamos que es casi nada. Y por último tenemos las gráficas donde nos muestran la corriente en polarización directa, ¿sí?, contra el voltaje o la caída instantánea que hay. Aquí viene de 0.1 a 1 amper. Esta es una escala logarítmica de 0.1 a 1 amper, dependiendo de la temperatura, cómo cae el voltaje. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta a los componentes y se comportan diferente dependiendo de la temperatura con la que están operando. La corriente y la temperatura nos dicen aquí qué voltaje vamos a encontrar en el diodo. Aquí tenemos otra que es el voltaje en inversa contra la corriente en inversa. Aquí tenemos hasta 1000 volts y decimos aquí, esta es la corriente cuando está a 25 grados y esta es la corriente cuando está a 150 grados. Y lo que les mencioné también tiene capacitancia. Aquí está la capacitancia que tiene en picofaradios, de 1 a 10 picofaradios a una temperatura de 25 grados, dependiendo qué voltaje tiene en reversa, es la capacitancia que va a tener, o el voltaje en inversa. Y ya nos muestran pues de qué tamaño son las patitas, lo largo que tienen las patas, el momento de montaje, cómo se pueden poner para fijarse. Y básicamente estas especificaciones que nos da el cliente, el proveedor del diodo, pues es lo que tenemos para trabajar. Pero como les mencioné, lo más importante es el voltaje de polarización inversa, que ya vimos que es hasta 1000 volts máximos, o sea, el voltaje pico de la onda es máximo, o 700 volts de corriente alterna. Con estos datos podemos elegir el diodo correcto para poder trabajar en rectificadores de 60 Hz, que es los que estamos viendo aquí. Después, más adelante, veremos especificaciones de otros diodos que son ya de más altas velocidades, donde nos especifican la frecuencia máxima a la que pueden operar. Este especifica bien claro 60 Hz. Son aplicaciones para rectificadores normales de la línea que tenemos. De hecho, muchas veces algunos en sus mismos hojas de datos nos dicen para qué están diseñados o en qué aplicaciones los podemos tener. Pues muy bien, espero que esto les sirva para la elección de los diodos que vamos a tener en el proyecto cuando hagamos nuestra fuente de alimentación. Los veo en otro video.